del barco, empieza a caminar y de repente ve las olas y se empieza a hundir. Esa es la misma escena. Capítulo 14, si me acompañan, verso 32, 29 en adelante. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta qué significó Juan cuando dijo: con gusto lo recibieron en la barca? Gusto porque el mar se calmó, gusto porque el barco dejó de tambalearse, gusto porque ellos pudieron comprender un poco más quién era el Señor. Hicieron una declaración tremenda: tú eres el Hijo de Dios. Le adoraron. ¿Cómo estaba desarrollándose su fe? ¿Vibraban? ¿Se entusiasmaban con conocer más la persona del Señor? Sus corazones se refrescaban en la persona del Señor. Y había ciertos momentos en particulares en que esto se daba. Ahora, regresemos a Juan, porque esta expresión es muy linda. Versículo 21. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. ¿Cuánto tiempo duró de llegar a la otra ribera? El día siguiente. ¿Qué dice la escritura? Llegó enseguida. La cual llegó enseguida. ¿Sabe? Cuando uno está en la tormenta, en las dificultades de la vida, ¿cuánto dura el tiempo? A veces minutos, horas se hacen eternos. Platicaba la hermana María Luisa cuando vio a su nena sufrir segundos hace 3 semanas atrás. Esos segundos parecían eternos. Los discípulos ante la tormenta se les debió de haber hecho muy prolongado ese tiempo, pero con Jesús en la barca, el viento tranquilo, la distancia que recorrieron para ellos fue algo maravilloso. ¿Sabe? La vida con el Señor, el andar con Jesucristo, es una vida de paz. No importa si hay tormentas, no importa si hay situaciones difíciles, pero el Señor da paz al lado, da paz al alma, da paz al corazón. Y quizás a tu alrededor habrán ciertas cosas un poco duras, pero con el Señor dentro de la barca de tu vida, guardando la tempestad de tus emociones, el Señor en medio de la adversidad puede generarte paz. Y los discípulos crecieron. Entonces vemos un milagro introductorio, vemos un desarrollo gradual de la fe, pero en medio de esta situación es cuando el Señor da el maravilloso discurso del pan de la vida. Él da un discurso precioso del pan de la vida. Él iba a utilizar de alguna forma el milagro que había hecho. Estaba cerca la Pascua y quería dar una muy hermosa lección a su auditorio. Y les dice en el versículo 22: el día siguiente, la gente que estaba del otro lado vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Más claro?
Y es interesante que ellos no se sintieron aludidos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, o eran muy conchudos, desvergonzados, o el Señor es tan sutil y al mismo tiempo tan claro, porque hay en su corazón el deseo de que ellos abran los ojos. El caso es que la Escritura continúa llanamente su comentario con relación a este evento. El Señor va y les dice, y más adelante les dice, ustedes ni siquiera me creen. Ni siquiera me creen. 27 dice una palabra interesante, trabajar. Esa palabra quizás uno pueda pensar, ya ven, la vida eterna depende de quién, de las obras. Dice la Escritura, trabajar por la comida que perece, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este Señor es Dios Padre. A ver, yo tengo que hacer algo para hacer algo. Yo tengo que hacer algo para tener, tengo que trabajar. ¿Se dan cuenta cómo el mismo texto, sin ninguna explicación de esa palabra, destruye esa idea? Dice la Escritura, el cual el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el que obró nuestra salvación? El Señor Jesús. ¿Quién lo colocó a Él para que obrara mi salvación? El Padre. Así que el mismo texto destruye esta idea. Pero aún así la palabra trabajar significa enfoca tu vida y tu mente y tus fuerzas en aquello que es la vida eterna. Disfruta el hecho de pensar que Dios es soberano y que Dios en su gracia y en su plan maravilloso te ofrece la salvación. Ocúpate de aquello que es más provechoso. ¿Hay algo más provechoso que amar al Señor? ¿Hay algo más provechoso que seguir los pasos de Jesucristo? ¿Hay algo que traiga satisfacción al alma aparte o mejor que el estar caminando con el Señor? No. Por eso la Escritura dice eso. Y aquella multitud que había mencionado, este es el profeta, iban a ser confrontados tremendamente. Salud. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis. ¿Cuál era el papel de aquellos hombres? ¿Fraguar su propio método de salvación, de vida eterna? ¿Buscar por sus propios méritos la vida eterna? No. ¿Cuál era el trabajo? Crean. ¿Ha cambiado eso, hermanos y amigos? ¿Ha cambiado eso con el correr de los tiempos? ¿Qué es lo que el Señor le pide a cada persona, hombre y mujer? Crean en el que Dios ha enviado. Crean. Y es interesante que estos hombres todavía no entendían bien. Versículo número 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues? Hasta parecen tapatíos. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Caray, habían visto señal, se habían saciado. ¿Qué señal nos das? Dice, aquí vamos a ver un poco de sarcasmo, hermanos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio a comer el Señor. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Esta señal aparente que tú hiciste de darnos de comer a 15,000 personas una comida y que sobraron 12 cestas, Moisés nos dio a nosotros desayuno, almuerzo y cena por 40 años. ¿Lo tuyo? De nada. ¿Qué señal? A ver, ¿qué señal? Es triste. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. A final de cuentas, ¿quién les dio el maná? ¿Moisés? ¿Quién les dio el maná? ¿Quién lo sustentó 40 años en el desierto?
no era Moisés. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron estos conchudos: Señor, danos siempre este pan. ¿En qué seguían pensando? Es increíble. Y saben, muchos de los seres, muchas de las personas que de alguna manera han visto obrar a Dios en sus vidas, todavía se hacen reticentes en sus corazones. Y Dios les dice, crean, yo soy. Y es interesante que el Señor empieza en esta disertación a decir cosas muy interesantes. Dice, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ay, qué suave, ¿no? Pero el Señor no se refería a ese tipo de comida. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no lo echo fuera. Hermanos, ¿de quién obra la salvación? Este versículo me indica quién obra la salvación. Es Dios. La vida eterna, la salvación, no es cuestión de nosotros, es de Dios. Es Él quien lo hace. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me viene no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, etc. Había un verso. Bueno, continuemos. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Aquí vemos otro grupo de personas. Ya no es la multitud. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hablan aquí? Los judíos. Entre la multitud habían personas, los líderes o los caudillos de la religión judía, ¿verdad?, que decían: ¿no es este Jesús? Discutían entre sí. Es decir, en sus corazones contendían y discutían entre los demás: nosotros conocemos a este, su mamá y su papá viven con nosotros, ¿cómo es que dice ser quien dice ser? ¿O cómo es que es quien dice ser?